Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que este nuevo video tiene como finalidad hacer una retroalimentación de las actividades del plan remoto que quedaron fijadas para entrega para el día viernes 12 de junio. ¿Ya? Recordarles que en el video clase anterior yo les estuve comentando que el objetivo a trabajar durante las clases del mes de junio y de julio iban a ser contenidos descendidos o contenidos que no se alcanzaron a profundizar tanto el año 2019, con la finalidad que una vez que retomemos a partir de la priorización curricular o de los contenidos que tenemos que seguir abordando, esto les sirva para poder complementarlo con esos contenidos y hacer como una suerte de antesala con lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Yo les comentaba que los contenidos que ustedes van a continuar trabajando una vez que termine estas semanas de repaso tiene que ver con el encuentro entre dos mundos, el encuentro entre los europeos y las poblaciones aborígenes del continente americano, ¿ya? Algunos que mal llaman el descubrimiento de América. Por lo tanto, uno de los objetivos que yo tomé para repasar tiene que ver con las civilizaciones americanas, con la finalidad de que ustedes pudiesen estudiar estas civilizaciones y entender que cuando los europeos llegaron acá al continente ya existían algunos pueblos originarios, algunas culturas que habían tomado mucho protagonismo al interior de la región y que es importante que ustedes las conozcan, ¿ya? Y vean cómo se organizaron para que después ustedes también hagan la comparación, cómo van a ser las relaciones que se van a dar entre los europeos y estas poblaciones. ¿Ya? A partir de eso entonces vamos a hacer la retroalimentación. Los ejercicios que ustedes tenían que hacer acá tienen que ver netamente con la intervención del medio geográfico, por lo tanto habían ejercicios de toponimia y después algunas comparaciones entre las tres civilizaciones que nosotros próximamente vamos a estudiar. El primer ejercicio se debía realizar con un atlas, ¿ya? Y para eso obviamente que era necesario, por ejemplo, buscar en internet o en algún diccionario, qué sé yo, las palabras que aparecían acá arriba, por ejemplo, Mesoamérica, Centroamérica. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Probablemente en el primer ciclo ustedes hayan sabido ya o manejado, digamos, el concepto geográfico de Centroamérica, y probablemente también lo sepan ubicar. América del Sur también, porque es la parte, digamos, del continente donde nosotros vivimos, ¿ya? Y donde se encuentra nuestro país. Pero el de Mesoamérica podía tender a generar algún tipo de confusión, ¿ya? Porque el término Mesoamérica es un poco más complejo en el sentido que tiene una connotación de tipo geográfica, pero también cultural, ¿ya? Y por ejemplo, el concepto como tal de Mesoamérica involucra una parte de México y también países que se ubican en Centroamérica. Es considerado como el área media, ¿ya? De América, cuna de gran parte de las civilizaciones que se desarrollaron, como serían en este caso los mayas y los aztecas que se ubicaron en este sector. Por lo tanto, sería bueno aclarar que Mesoamérica como área media, vuelvo a insistir, toma algunos países de Centroamérica, ¿ya? O los involucra, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea. Se extiende geográficamente hablando desde México, parte sur de México, hasta Costa Rica, ¿ya? Eso es finalmente la extensión que tiene el área mesoamericana. Y por otra parte nos encontramos con Centroamérica, que son unos países que de ahí los vamos a pasar a revisar puntualmente con sus nombres para que ustedes entiendan más o menos dónde se ubican, ¿ya? Pero para que lo entiendan en palabras simples, Centroamérica son un conjunto de países que se ubican entre América del Norte, entre América del Sur, ¿ya? Y que se encuentran ubicados en este sector, ya que de ahí los vamos a pasar a revisar. Y por último tenemos el continente, ¿cierto?, que vendría a ser América del Sur. Acá salía detallado con colores donde se establecieron las civilizaciones americanas que nosotros vamos a estudiar. Y haciendo entonces un alcance podemos ver que
los aztecas, que se encuentran en color amarillo, y los mayas pasan finalmente a formar parte tanto de Mesoamérica como de Centroamérica. Y para el caso de los incas, que están con este color rosado, aparecen, ¿cierto?, en la región de los Andes en América del Sur, tomando una extensión bastante larga, ¿cierto?, que va a abarcar incluso hasta nuestro país, ¿ya? Vamos a pasar a la segunda parte, donde ahí yo les pedía que ustedes identificaran los países que forman parte del área mesoamericana y centroamericana, como una zona, ¿cierto?, de influencia de los aztecas y los mayas, ¿ya? Y acá era donde yo les comentaba recién que los países de Centroamérica son todos los que están con letras rojas, ya, para que lo tengan claro, que sería Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá. Esos serían entonces los países que forman parte de Centroamérica. Luego, en el sector oriental o sector este, para que ustedes lo entiendan, aparece Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, que no entran dentro de esta clasificación porque ellos son países que forman parte del Caribe, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos los países que forman parte de Centroamérica. El área mesoamericana comprende entonces México, comprende también Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, ¿ya? Este vendría a ser la famosa área mesoamericana, lo que yo les comentaba recién, que era una área media que involucraba países de Centroamérica. Un trabalengua que a veces parece un poco confuso, pero que finalmente es fácil de entenderlo. Ya si uno se pone a observar el mapa y ve cuáles son, por ejemplo, el país que queda fuera dentro de la clasificación mesoamericana vendría a ser Panamá. No está incluida dentro de esta área media que fue considerada por las personas que estudiaron estas materias, ¿ya? Entonces ahí tenemos el área mesoamericana y el área centroamericana, que vendría a ser cuna de los aztecas y de los mayas. Luego, la siguiente pregunta dice, observa en un mapa físico el área mesoamericana y centroamericana y anota 3 características geográficas presentes en este sector. Cuando el hombre se asienta en un lugar, obviamente que tiene que estudiar y tiene que explorar el medio geográfico para poder intervenirlo y así de este modo poder empezar a desarrollar una cultura. Por lo tanto, algunas características geográficas que se presentan en estas zonas estudiadas sería, yo les había mencionado la presencia de montañas, que eso era bastante evidente, digamos, si nos ponemos a observar algún mapa de tipo físico. Luego tenemos la presencia de zonas pantanosas y selváticas, ya que eso se da principalmente en el área centroamericana, ya donde tenemos zonas selváticas que van a ser con bastante vegetación abundante, que eso también va a ser positivo para los pueblos que se sienten en esa zona. Y por último tenemos la presencia de los cursos fluviales, que van a ser importantes también para poder desarrollar la agricultura. Luego dice, de acuerdo a las características geográficas y el mapa revisado, ¿qué beneficios o también oportunidades obtuvieron las civilizaciones que se asentaron en esta área? De partida, si hay presencia de cursos fluviales, tenemos que el desarrollo de la agricultura va a ser fructífero, ¿ya? Y que de alguna forma u otra, los que no tengan incluso acceso a cursos fluviales, de igual manera van a intervenir el medio geográfico para poder conseguirlo, que eso pasó principalmente en las zonas montañosas. La construcción de ciudades, que también se va a dar mucho en las civilizaciones americanas, y el acceso a recursos donde hay mucha vegetación, mucha fauna también, que les va a ser de gran utilidad al momento de empezar a desarrollarse como civilización, ¿ya? Y también considerar de que el desarrollo de la agricultura va a ser muy próspero porque van a poder tener acceso a una variedad infinita de productos que van a ser muy llamativos al momento que lleguen los conquistadores acá al continente. Productos que son originarios acá de la región y que ellos lo van a llevar casi como una novedad a Europa, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos 3 oportunidades que ellos sacaron finalmente de estas características geográficas que yo acabo de mencionar. Por último, tenemos la intervención del medio geográfico. Acá viene el tema de la agricultura, es lo que yo les comentaba recién, y acá en la fotografía se puede apreciar
que tenemos tres tipos distintos de técnicas que emplearon las diferentes civilizaciones para poder desarrollar sus cultivos. Por ejemplo, en el caso de los incas tenemos los cultivos en terraza debido a la presencia de zonas montañosas. Acá tenemos el cultivo de chinampas, que era propia de los aztecas. Recuerden que ellos hicieron una suerte de canales flotantes ya para poder llevar a cabo la agricultura. Y por último tenemos el cultivo de rosa, que era de los mayas. ¿Ya? Luego dice, de acuerdo a las imágenes anteriores, ¿por qué las técnicas de agricultura que idearon las civilizaciones son tan distintas unas de otras? Fundamenta tu respuesta. Acá la respuesta está directamente conectada con el medio geográfico donde se asentaron cada una de estas civilizaciones. Lo que yo les comentaba recién, que el medio geográfico, al tener diferentes tipos de paisajes, diferentes formas de relieve, obviamente que esto implica un desafío para estos habitantes, lidiar un poco con estas características geográficas al momento de cultivar. Sin embargo, fueron bastante inteligentes porque lo lograron ya y por lo tanto entregaron un legado también para los pueblos que vienen finalmente en la historia. Dice, investiga en qué consiste la técnica de cultivo de rosa, que es la que aparece acá en el tercer lugar, y argumenta el por qué los mayas habrán decidido utilizarla. Para ello considera el paisaje geográfico que habitaron. La técnica de cultivo en rosa consiste en técnica del cultivo en rosa con la finalidad obviamente de sanear un poco la tierra, de que descanse y luego poder nuevamente volver a cultivarla. ¿Por qué ellos desarrollaron esta técnica? Principalmente por el paisaje selvático que ellos habitaron, ya lo que yo les comentaba recién, que el territorio donde ellos se asentaron, que forma gran parte del actual México, era zona, cierto, pantanosa, selvática, con densa vegetación. Por lo tanto, al momento de intervenirla, esta técnica fue muy útil para poder desarrollar una agricultura de tipo extensiva, como ha sido denominada, donde la tierra, cierto, es trabajada para no perder su fertilidad. ¿Ya? Y eso es bastante importante porque incluso este tipo de técnica que utilizaron los mayas también fue utilizada en Europa durante la Edad Media. Ya durante la Edad Media se utilizaba esta técnica del barbecho, una técnica que se va a ir perfeccionando a medida que pase el tiempo. ¿Ya? Luego tenemos, señala y explica dos técnicas o habilidades que hayan desarrollado las civilizaciones americanas en relación a la agricultura. Primero tenemos el desarrollo de calendarios, ya que eso fue bastante útil, principalmente los mayas, ya que fueron hábiles en construir calendarios para poder organizar los ciclos de la naturaleza. Y por último tenemos la construcción de canales de regadío, ¿ya? Y los cultivos en terraza, que eso también es bastante innovador, conectado con la agricultura. Y por último, tenemos la intervención del medio geográfico a partir del urbanismo, que también es una característica que estuvo muy presente al interior de las civilizaciones americanas. Ellos fueron capaces de construir ciudades, de organizarlas y en muchos casos ser planificadores urbanos, que quiere decir asignar importancia y roles también a los diferentes espacios que se iban a dar al interior de las ciudades. ¿Ya? La pregunta, la primera dice, ¿qué comparación podrías realizar entre las ciudades que se construyeron? Ahí una de las características más notorias a partir de las imágenes es que las diferentes civilizaciones se repiten un patrón que es bastante notorio, que es la construcción de tipo vertical o en altura. Ya, eso es una característica que se repite. También los tipos de materiales que utilizaron y también, digamos, el dinamismo y la capacidad para poder intervenir el medio geográfico donde se asentaron, ¿ya? Luego dice, investiga cómo se organizaron las construcciones de las ciudades en las diferentes civilizaciones americanas. Y ahí podían incluir diferentes aspectos, como por ejemplo, las formas de trabajo, los materiales que se utilizaron o algunas técnicas, ¿ya? Para el caso de las ciudades mayas, destaca el uso de la madera y también bloques de piedra canteada en sus construcciones. Ya ahí tenemos una primera característica que vendría a ser el material que ellos ocuparon.
ciudades también que fueron independientes, muy parecidas a las polis griegas y majestuosas en el desarrollo de su agricultura, donde destacan los templos. Luego tenemos en las ciudades aztecas, que son ciudades organizadas espacialmente, y para el caso de la capital, que es Tenochtitlán, destaca la magnitud de la ciudad, una ciudad bastante amplia, dotada de enormes construcciones, con largas calzadas y calles también, que van a ser bastante derechas y amplias, donde van a sobresalir templos, palacios, mercados y plazas, ¿ya? Por eso que llama tanto la atención de las ciudades con las que se encontraron los españoles ya en el Imperio Azteca. Ya les llama mucho la atención e incluso tienen la osadía o el atrevimiento de compararlas con algunas ciudades que ellos ya habían visto en el continente europeo, ¿ya? Y por último tenemos en las ciudades incas, que fueron hábiles arquitectos debido al medio geográfico donde ellos se asentaron, ocuparon el adobe, la madera, pero el material que más sobresalió vuelve a ser la piedra, ¿ya? La forma de organizar el trabajo de las ciudades fue a partir de un sistema obligatorio, donde las personas muchas veces trabajaban para poder pagar sus tributos, ¿ya? Y ahí aparece el trabajo voluntario, que se llama el sistema de la mita, que fue ocupado para las obras públicas. Dice que también destaca un sistema de trabajo recíproco donde todos se ayudan. ¿Qué quiere decir? Sienten una suerte de pertenencia con su cultura y eso mismo los hace trabajar en comunidad para poder mejorar, digamos, las redes viales, las obras públicas y la construcción de las ciudades, ¿ya? Quedamos hasta acá entonces con la retroalimentación de esta primera parte, donde lo que más estudiamos fue la intervención del medio geográfico donde se asentaron las civilizaciones americanas. Ya posterior a esto podemos empezar a trabajar con algunas características que tienen que ver con la cultura que ellos desarrollaron, algunos aspectos políticos, económicos, sociales, ya que se dieron al interior de los mayas, los incas y los aztecas. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.